Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar hoy con la clase de pilas y colas, que son otras estructuras de datos que utilizan las listas y multilistas, las listas y las listas enlazadas que la vieron en la clase anterior. Entonces, bueno, vamos a empezar por ahí. Me dijeron que había algunas dudas que no entendían en cuanto a la implementación y algunas cosas de las listas, pero bueno, yo lo que les puedo decir es lo siguiente. Los detalles de concepto y demás sí podemos discutirlos, podemos analizarlos y hacerlos entender. Ya detalles finos de programación es más complicado. Los detalles finos de programación tienen que, mi consejo es que vean en el código fuente, como en código fuente que se encuentra en internet, que puedan buscar en algunos libros y eso, algunos ejemplos de cómo funcionan. Y entonces, bueno, viendo los ejemplos, entonces es que podrían entender y más o menos darse cuenta de qué es lo que les falta a su programa y qué es lo que tienen que hacer para que se vea o para que funcione bien lo que están haciendo. Ese es mi consejo. Sí, porque ya ver detalles finos en cuanto a la programación en la clase es complicado. En el peor de los casos, también pueden hacer escribir en el foro las dudas que tienen para que entre sus compañeros y nosotros, bueno, pues podamos resolverlo. Me llamó la atención de que unos minutos antes de venir para acá, o menos una hora antes de venir para acá, todavía no había ninguna duda respecto al tema que vamos a ver hoy. Es importante que vean el tema no en el día, que lo vean en el momento anterior, al menos unos minutos antes de la clase, lo puedan imprimir, se lo puedan leer, lo puedan dar un repasón, porque si no es así, ni modo, no hay manera de que podamos avanzarle. Recuerden que en este periodo, en este tiempo que estamos hablando acá, es un corto periodo de tiempo donde apenas en una hora y media tenemos que discutir asuntos que son bastante complicados y que pueden ser bastante extensos. Entonces tengan en cuenta eso. Bueno, lo que pretendo hacer en este momento es buscar la forma de que, bueno, ahora interactuar con ustedes de alguna manera, que surjan las dudas que vayan surgiendo en cuanto a las listas, bueno, irlas recomendando acá, y si no surgen dudas, bueno, pues empezar a dar un recuento muy sublime, muy somero de lo que se vio en la clase pasada, para entonces ya partir con las listas y multilistas. Entonces, bueno, mientras tanto estoy esperando, voy esperando que ustedes vayan poniendo los conceptos y las dudas que tengan. Les voy a explicar muy rápidamente cómo funcionan las cosas. Primero que todo, hay dos maneras de implementar listas, hay dos maneras de implementar estructuras de datos. Uno es utilizando arreglos lineales. ¿Qué significa eso? Arreglos donde el tamaño del arreglo como tal está definido, y utilizando estructuras dinámicas como punteros y demás. Otra cosa, lo que a mí me interesa más es que ustedes entiendan la teoría y entiendan la práctica más que entiendan las cosas de programación. ¿Por qué les digo esto? Porque si entienden la práctica y son capaces de entender la teoría que hay allí, cuando lean el código fuente van a entender muy linealmente qué significa esta línea de código con respecto a los conocimientos que ya tienen. Y entonces también la idea es que ustedes, cuando ya vayan tomando la práctica de la programación, pues puedan ir implementando sus propias estructuras de datos. Pero para eso no tiene sentido que yo les explique a ustedes cómo se define un puntero, cómo se define un arreglo, cosas así, porque esas cosas no son ni siquiera las más fuertes ni las más importantes de lo que vamos a ver. La idea es que yo les explique la teoría y ustedes aprendan a hacerlo con el material que ya tienen impreso en cuanto a cómo definir punteros, cómo definir arreglos, y los vayan armando. Ahí volvemos de nuevo a la pregunta que me hicieron, de que ya tenían dudas en cuanto a definir punteros y que se les complicaba. Así, los punteros son extremadamente complicados. Mi consejo, nuevamente, se lo repito, busquen en el libro o en los libros, vean cómo se definen, hagan pequeñas pruebas en sus guías de desarrollo y vayan traceando línea a línea el desarrollo del programa para que puedan ir viendo qué está pasando, qué no va pasando y cómo se van equivocando y en qué no se van equivocando. Y de esa manera, bueno, poquito a poco pueden ir haciendo las cosas que se les están pidiendo, ¿ok? Bueno, les decía, hay dos maneras de hacer las listas. Una es utilizando arreglos lineales. ¿Qué significa eso? Que yo lo que hago, cuando se trabaja con ese tipo de estructuras de datos, lo que se hace es decir lo siguiente: se define un segmento de memoria mediante una variable. El segmento de memoria va a contener n posiciones comenzando desde 0. ¿Qué significa eso? Que cuando se llene hasta aquí, pues ya, se acabó el arreglo y hasta ahí tenemos. Con eso que está allí se pueden implementar ciertas estructuras de datos. Por ejemplo, estoy pensando en que podemos implementar la lista de estudiantes de una escuela. Conocemos que, el número máximo de estudiantes que puede haber en un salón es 60, por tanto el número n que está definiendo acá, podemos decir que va a ser igual a 60. Y de esa manera, pues ya este arreglo tiene 60 posiciones. Pero ahí tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que, se van a ir ocupando lugares. Si tenemos un aula con un salón con más de 60 estudiantes, pues ya
ocurre un overflow, se desborda la memoria, y si hay menos de 60, digamos 30, pues estaría desechando la mitad de la memoria, que eso no es correcto. Ya, me dice Blanca que los conceptos de lista son entendibles, pero que les faltan ejemplos de código. Blanca, nuevamente yo no puedo ponerme aquí ahora a explicarte los ejemplos de código, porque tenemos que ver las pilas y colas, que también son complicadas, y viendo los ejemplos de las listas, pues nos vamos a tomar mucho tiempo. En la clase de hoy debemos ver esto, y me parece que, bueno, a ver, pasa lo siguiente: si no lo lees de acá, y si lo lees y no lo entiendes, tanto en el PDF como en el material que se imprimió, trata de ver el video. No podemos dedicar la hora y media que tenemos de clase para explicar ejemplos como tal, porque si no, no nos va a alcanzar, y fíjate que eso teníamos que haberlo visto en la clase pasada. Vamos a hacer lo siguiente: vamos a trabajar hoy con las pilas y colas, y vamos a hacerlo de la forma más rápida posible, y vamos a intentar utilizar bien el código que está acá, para que al menos este quede claro. Vamos a intentar hacer eso. Entonces, bueno, lo que les decía, las dudas que vayan subiendo, por favor, vayan escribiendo. Las dudas, lo que les decía. Eso, bueno, de esta manera es una forma de hacer una lista, pero tiene ese problema de que cuando se sobrepasa, ocurre un overflow, y cuando haya menos estudiantes que la cantidad determinada, pues se va a quedar espacio vacío. ¿La solución para esto cuál es? Bueno, la solución para eso es crear una lista enlazada. ¿Qué significa una lista enlazada? Una lista que va a conocer solamente... otra cosa. Otro problema que tiene esto es a la hora de insertar y eliminar elementos. Si se va a insertar un elemento en esta posición, pues no hay manera. Hay que correr todos para acá para hacer un espacio para poder insertar el que está aquí. ¿Okay? Y a la hora de eliminar, pues se van a quedar los espacios vacíos, y hay que agarrar todo lo que está aquí y pasarlo para acá. Puede ser complicado en términos de programación y de ejecución de código hacer esas cosas. Entonces, para eso se crearon las multilistas. Digo, las listas enlazadas. Entonces, bueno, ya me dicen acá, me dice Blanca que sí, que los conceptos se entienden. Vamos a hacerlo muy rápido. ¿Una lista de qué consiste? Una lista con punteros, ¿qué consiste? Que vamos a tener un nodo, donde ese nodo va a tener, o va a estar separado por un dato. Esto está un poquito descalibrado, y un apuntador al siguiente. Y si es una lista doblemente enlazada, va a tener un apuntador al anterior. De esa manera, cuando tenemos otro elemento acá, con su respectivo apuntador al anterior y su respectivo apuntador al siguiente, y aquí supongan ustedes que llegamos al fin de la lista, ¿okay? Insertar un elemento en esta posición es muy simple: es poner un nodo acá, redirigir los enlaces aquí y borrar estos enlaces que se crean en... Bueno, este se conectaría acá, perdón, y este enlace se crea, y redirigir los enlaces. De esa manera es muy sencillo insertar y eliminar, y vamos a poder estar insertando tantos elementos como memoria nos quede en la computadora. Ya una vez que se quiere eliminar un elemento, pues nada, lo que hay que hacer es recorrer la lista o ir directamente a la posición que se quiere, eliminarlo y volver a reconectar los enlaces para que la lista no pierda el sentido. Y de esa manera son más eficientes y más rápidos que las listas enlazadas. Digo, que las listas creadas con arreglo. Bueno, partiendo de esa base, vamos a ver qué cosa es una pila y qué es una cola, que son dos estructuras de datos bastante utilizadas y son bastante simples en general. Bueno, primero que todo, ¿qué es una pila? Es lo primero que vamos a ver, señores. Una pila es muy simple. Una pila es tan simple como todo tipo de elementos que los vamos apilando en una mesa, ¿okay? Y encima de mi mesa vamos a tener muchísimos libros que se estuvieron poniendo uno encima de otro, de forma tal que el libro que está acá se le va a llamar bottom, y el libro que está aquí se le va a llamar top. ¿Ok? En caso de que se quiera sacar un libro, digamos que se quiere sacar este libro que está acá, pues tenemos dos opciones. Una opción es alar este libro y hacer que toda la pila se caiga, o la otra opción es sacar este, luego sacar este, y luego poner nuevamente este y este. ¿Ok? De esa manera que está ahí es que se manejan las pilas. Una pila es un concepto de el primero en entrar es el último en salir. ¿Qué significa eso? Que si este es el primero en que se mete en la pila y este es el segundo que se mete en la pila porque se van agregando, este sería el tercero, el cuarto y el quinto. Eso es para entrar. A la hora de salir, pues primero saldría el 5, sería este, luego saldría el 4, que sería este, luego el 3, luego el 2 y por último el 1.
De esa manera tan simple es que se maneja una pila. Piensen en una pila de libros, una pila de platos, queremos agarrar el plato de más abajo, cosas así, y no podemos sacar un plato intermedio, digamos este que está acá, sin haber quitado primero todo lo que se encuentra encima de él. Entonces, a la hora de insertar un elemento en una pila, tenemos ese problema, de que para poder insertarlo hay que quitar todos los anteriores, sacar el que nos interesa, bueno, estoy hablando de eliminar, sacar el que nos interesa y luego poner los demás. Las pilas no tienen un método, o sea, no tiene, aunque se puede implementar, pero no es común y no creo que tenga tampoco mucho sentido el hecho de insertar un elemento en esta posición específicamente. Si se quiere insertar un elemento en esa posición específicamente, bueno, sí tiene sentido, pero es en otra estructura, lo que se va a explicar más adelante. Lo que se debe hacer en ese caso sería sacar de la pila este y este, insertar el que se desea y luego volverlos a conectar. Normalmente en las pilas se inserta siempre por arriba, siempre se va insertando por acá y también se va extrayendo por allí. Eso en general es el sentido de una pila. Otra cosa, para trabajar con pilas vean que tenemos dos operaciones principales, no dos operaciones fundamentales: la operación push y la operación pop. Y ahora se las explico con un slide. ¿Ok? Piensen nuevamente en en este caso pensemos en una estructura que sería algo como esto que está acá, bueno, una estructura como esta, donde por aquí se le van a entrar unos pequeños discos que ocuparían el tamaño de la estructura, de la forma tal que el disco caiga y llegue aquí al fondo. Bien, partiendo de ese ejemplo, veamos aquí. Partiendo de ese ejemplo que les pinté de acá en esta estructura, ¿okay? La primera instrucción es push. ¿Qué es lo que hace push? Push introduce un elemento en la pila. Luego sería el elemento A. Luego se introduciría el elemento B nuevamente en la pila. Y de esa manera, pues así se van haciendo push. Y cada vez que se hace push, se mete en la pila un elemento. Hasta que la pila queda virtualmente llena. Pero si queremos sacar los elementos de la pila, tenemos que hacer entonces un pop. ¿Qué significa pop? Extraer el elemento que se encuentra en el top de la pila. Recuerden que este es el top, este es el bottom. Y lo que se hace es extraerle pop, hacerle pop, sacar. O sea, este elemento que está aquí se sale y ya se iría y quedaría solamente esto. ¿Ok? Bien, cuando está hablando de pilas, siempre hablamos de un push y de un pop. Un push sería un insertar, lo que en este caso sería igual a insertar, ¿dónde? En el tope de la pila. Y un pop es igual a un eliminar, ¿de dónde? Pues también del tope de la pila. Y de esa manera es que se manejan las pilas, insertando elementos y eliminando elementos. Pero hay algo interesante acá. A la hora de insertar un elemento en la pila, a la hora de hacer un push, se debe verificar primero que todo una cosa: que la pila no esté llena. ¿Qué significa que no esté llena? Si la pila está hasta aquí, pues no podremos insertar ningún elemento. Por tanto, y además, a la hora de hacer un push, primero hay que verificar que no esté llena. Y a la hora de hacer un pop, si se va a sacar un elemento, digamos que este, pues se debe verificar que la pila, perdón, aquí me confundí. Si se va a hacer un push, no es not empty, es not full. Porque no se puede insertar si la pila está llena, discúlpenme. Y si se va a hacer un pop, sí se tiene que verificar que la pila no esté vacía, no esté empty. ¿Ok? Por tanto, a la hora de programar, cuando vayamos a programar el método push y el método pop, lo primero que hay que hacer en el método, cada uno de ellos, si es en el método push, es verificar un not full. Y si es en un pop, es verificar not empty. ¿Ok? Bien. ¿Cómo se verifican estas cosas? ¿De qué forma se verifica que la pila no esté llena o no esté vacía? Cuando uno define una pila, esto se lo estoy explicando, vean estas cosas que estamos viendo acá, que van a ser importantes ya cuando entremos en la parte del código. La idea ¿cuál es? La pila se va a definir, aunque es dinámica, tiene que tener un límite. Y el límite vamos a suponer que va a ser 1000. ¿Ok?
Para verificar que no esté full, lo que hay que verificar es que el top no sea igual al máximo de elementos que puede contener la lista. Y cuando se esté verificando a la hora de hacer un eliminar o un pop, hay que verificar que bottom no sea igual a 0. Cuando se hagan esas verificaciones, pues ya se puede implementar el método notFull y el método notEmpty. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Si quieren hacerlo ahora mismo, mientras yo voy hablando de tarea, vayan viendo la forma en que pueden implementar un notEmpty y un notFull sabiendo que tenemos un límite máximo, o sea, sabiendo que tenemos una variable max que es constante, que va a tener, digamos, 1000 como fin de la, o como capacidad máxima de la pila, y un min, por ejemplo, que va a ser igual a 0, aunque esto es trivial, eso tiene que saberse, y de esa forma, bueno, pues podemos entonces implementar estas dos cosas que están aquí, ¿ok? Bueno, bien, esto es en cuanto a la teoría. Una pila, toda la teoría que lleva es esto. También hay algunas implementaciones de pilas, porque les digo, hay algunas implementaciones que tienen un método que se llama almost full, casi lleno, que lo que hace es verificar cuando está ocupado, digamos, el 75% de la pila. ¿Para qué? Para cuando está casi lleno, entonces empezar a notificar a las personas, a los programas, a los que sea que utilicen esto, que ya está casi lleno y que deberías tener cuidado a la hora de insertar. Y lo mismo debería ser acá, un almost empty, que lo que hace es verificar cuando la pila esté al 25%, y de esa manera, mira, ya no puedes sacar más, ten cuidado a la hora de sacar porque ya estás por aquí, ¿ok? Son funciones que se le implementan a la pila, las vamos a ver ahora. Principalmente, bueno, básicamente son esas las principales funciones que se les implementan a la pila. Ahora, aquí hay un código fuente que lo que hace es, y por favor necesito que vayan a este material, y se interrumpió la reproducción del video. ¿Fui yo? Sí, se me fue el internet en esta computadora. Bueno, no importa. Les decía, aquí hay un código fuente y necesito que vayan a este documento para podernos ir guiando, porque si no, no hay forma de podernos entender, porque es necesario que vean este código fuente para que no haya los problemas de código que me estuvieron comentando que ya tenía. ¿Habrá forma de que puedas poner el PowerPoint y el PPT este acá? Es el archivo que se llama pilas y cola, creo. Bueno, miren, vamos a ver el código este y por favor necesito que me entiendan, digo que me entiendan acá, porque no tengo marcador acá. Vamos a verlo aquí ahora en código fuente, por favor. No tengo marcador, entonces necesito que presten atención. Déjame ver si yo aquí puedo inventar algo. ¿A ver, se escribe? Ya. Perfecto, gracias. Bueno, si tengo marcador. Entonces les decía, bueno, primero que todo, a la hora de implementar una lista hay dos maneras de hacerlo. Una pila y una cola hay dos maneras de hacerlo. Una utilizando arreglos y otra es utilizando puntadores. Bien, utilizando arreglos, ¿cómo se hace? Tenemos que emular la estructura de un nodo, que espero que lo recuerden de la clase pasada, utilizando estructura. Y eso es justo lo que se saca, ¿ok? Vean, esto que están definiendo aquí es el límite del tamaño total que va a tener la pila. Pila en inglés se pronuncia tag. Entonces, bueno, mi pila va a tener 1100 posiciones, que digo, va a tener 100 posiciones. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener algo así, donde el bottom, digo el top, va a estar en 100 y el bottom va a estar en 0. Entonces, bueno, una vez que está definida la cantidad máxima, en este caso, se va a definir una vez que se llama data type. ¿Qué significa data type? El tipo de datos que se va a guardar en la lista, en la pila en este caso. Recuerden que tenemos un nodo que va a contener un dato y un apuntador al siguiente si es una lista enlazada y un apuntador al previo si es una lista doblemente enlazada. De esa manera, este dato que está aquí se define mediante esta estructura, este tipo de dato que está aquí, typedef. En este caso va a ser de tipo entero. Quiere decir que esta lista, esta pila que vamos a guardar acá, lo que va a contener va a ser números enteros. ¿Ok? Si tienen dudas, por favor, este es el momento. Falta mucho todavía por explicar, pero bueno, este es el momento. ¿Ok? Bien. Una vez que está creado y entendido esto, lo otro es hacer este nodo que está aquí. Ese nodo lo vamos a hacer sencillamente como una estructura.
¿Ok? Como una estructura sencilla, se define un tipo de datos tipo struct que va a tener un data type, y en este caso vemos que va a tener un array de este tamaño, un array de 100 posiciones de tipo de datos data type, que ya habíamos dicho que era entero. ¿Qué significa esto? Estamos creando un arreglo aquí, caballero, no tiene otra cosa, eso es crear un arreglo de 100 posiciones, justo lo que se hizo del lado acá. Sin embargo, vamos a tener un apuntador al tope de la pila. ¿Por qué? Porque el bottom, todos los conocemos que está en 0, el tope está en 100, ¿ok? Bueno, el tope va a ser el último elemento que se va a insertar, que puede ser, cuando está vacía, 0, pero cuando se le están insertando elementos, el tope se va moviendo con la cantidad de elementos que se van insertando. ¿Sí? ¿No se conoce cada ley? Lo que estás escribiendo. Abajo. ¿Y hay forma de poder ver? Bueno, mientras se dibuja, yo voy explicándole para avanzar. ¿Okay? Y esto que está aquí es el tipo de dato, que en este caso va a ser un puntero a entero, que es lo que vamos a estar o insertando o eliminando de la pila. Bien, entonces, de esa forma hemos creado una estructura que la estructura esa emula a la pila. ¿Ok? Vean de nuevo, tenemos una pila acá de 100 posiciones o hasta 100 posiciones, donde vamos a insertar elementos, y el tope va a ser justamente en la cantidad, va a estar justamente indicando la cantidad de elementos que se encuentran insertados en ese momento en la pila. Una pila tiene que tener tamaño máximo cuando le estás implementando como un tipo de dato, o sea, como un arreglo. Fíjate que estás definiendo como un arreglo lineal. ¿Qué significa eso? Que estás reservando posición, tamaño para 100 valores. ¿Ok? Entonces, de esa manera, tiene 100 posiciones. ¿Ya se ve mejor? Ándale, qué bien. Bueno, les decía, en ese caso tiene un tamaño máximo porque le estamos definiendo como un arreglo. En este momento lo que estoy diciendo es en la memoria, resérvame 100 espacios, que sería esto que estoy pintando acá, para contener esa estructura. ¿Ok? Bien, una vez que está definido eso, y espero que lo hayan visto y que hayan entendido, si les quedan dudas me lo dicen para repetirlo, pero bueno, creo que no, porque está bastante sencillo. Hay que implementar los métodos y las funciones que ya les había dicho que se aplicaban sobre la pila. ¿Cuáles son los métodos de estas funciones? El método push, que lo que hace es meter un valor o un dato en la pila. El método pop, que lo que hace es extraer un elemento de la pila. La famosa intrusión o verificación si la pila está vacía, y la otra muy famosa si la pila está llena. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Vean, en el método push se está diciendo de esta pila que está aquí, que es de tipo de dato, que justamente es lo que se definió aquí como una estructura, ¿ok? Vamos a meter para adentro el elemento que es de tipo data type. ¿Y quién es data type? Es un dato que yo definí aquí como entero. ¿Qué significa eso? Que lo que yo voy a almacenar en esta pila van a ser enteros, ¿ok? Yo voy a meter entero. Sin embargo, el método pop, que veanlo acá, ¿qué es lo que hace el método pop? El método pop lo que hace es extraer de la pila el elemento que está ¿dónde? En el tope. ¿Por qué motivo? Porque recuerden lo que les dije. En la pila se guarda, se saca siempre, cuando se le saca un elemento, no se saca un elemento en una posición aleatoria, ni el que esté en 5 ni el que esté en 6. Se saca el primer elemento de encima. Y ese primer elemento de encima está apuntado por el tope. ¿Ok? De esa manera no hay forma de que se pueda sacar si no es de esa forma. Se mete por arriba, se saca por arriba, y cuando vamos a hacer un pop siempre sale el elemento que está en la punta. ¿Okay? Tenemos problemas con el dibujito y eso, así que tienen que irme siguiendo lo que les estoy explicando. Bien, tenemos también las operaciones de isEmpty and isFull, que lo que hace es verificar si isEmpty es si el tope está justo, si top está justo en el máximo que se definió. ¿Ok? Y el método isFull está verificando, empty primero verifica si el tope está en 0, y full verifica si el tope está en el máximo. De esa manera se lleva con todas esas cosas. Voy a ver aquí, las operaciones de push o insertar un elemento cualquiera,
incrementa el tope en 1. Si metemos 1 en la pila, hay que incrementar el tope. El tope es una variable, es un contador, es un apuntador, un índice, perdón. Y ese índice justamente lo que hace es contar la cantidad de elementos que van hasta ese momento. Si insertamos 1, ese elemento se guardaría en la parte superior del tope y ese tope habría que incrementarlo, porque al final el tope es un número, en este caso es un número, el tope habría que incrementarlo para que reflejar la cantidad nueva que hay y para que dijera quién es el tope. ¿Ok? Repito, si tienen dudas, por favor indíquenme para irles explicando. Bueno, de esa manera se definieron cada una de las operaciones que van a trabajar en la pila, en una pila. Vean, solo definiciones. Todavía no se ha llegado a la implementación, que es lo que vamos a ver aquí a continuación ahora. ¿Puedes bajar un poquito, por favor? Ya se puede borrar. Sí, ya. Ahí sería, no más. Sí, yo creo que a ver. Sí, ya está aquí. Ahí está. Ahora, quiero que vean específicamente cómo funciona el método push y el método pop de la pila. Y Ana, si me dijiste, o Blanca, fue Blanca, ¿estás viendo el código fuente? ¿Lo estás entendiendo? Dime qué no entiendes, cómo lo ves, para si no, bueno, explicarlo más detalladamente o explicarlo con más calma, no sé. Tienes que irme indicando cómo voy, ¿eh? Bueno, vamos a ir mientras tanto explicando cómo funciona el método push y el método pop, ¿ok? Vamos a empezar primero con el método push. Recuerden, el método push lo que hace es insertar, meter la pila. Y nuevamente, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a meter en la pila stack, esta que está aquí, el elemento indicado por element, que es el tipo de dato, data type, que antes dijimos que iba a ser un entero. Primero, hay que llamar al método isFull, que verifica si la pila está llena. ¿Por qué? Porque si la pila está llena no se puede meter ningún elemento en la pila. Si isFull devuelve true, dices un mensaje de error indicando Stack Overflow, hubo un desbordamiento de la pila, no se puede guardar nada más y sales de la aplicación porque bueno, o sales o no sé lo que te dé la gana, mandas un mensaje de error, dices no se puede hacer, no sé, le das el tratamiento que tú consideres, ¿ok? Si esto no se cumple, quiere decir que la pila tiene menos capacidad para insertar un elemento. ¿Y qué es lo que hace? Incrementar el tope de la pila, ¿ok? Vamos a verlo dibujado acá, muy rápidamente. Tenemos acá la pila, el tope, piensa que está aquí, en la posición 4, sería de aquí abajo hay 4 elementos más, o 3 elementos más, se va a insertar un nuevo elemento, ese nuevo elemento con el método push se mete acá, sería el 5 y el tope se incrementaría en 1, ese tope sería 5, top sería 5, es lo que sería, ¿ok? Y después de eso, bueno, en ese caso si son al revés, primero se incrementa el tope y después que se incrementó el tope, lo que se hace es insertar en este array lineal en la posición tope el elemento que se quiere insertar, ¿ok? De esa manera se hace la programación para insertar elementos en una pila. Esto es un arreglo lineal. Si estuviéramos hablando de una lista enlazada, pues en la teoría es más o menos la misma, ¿ok? Pero tenemos que apurarnos porque nos queda mucho por ver todavía y esto es una parte, así que el código tiene que apurarse un poquito, ¿ok? Bueno, y el método pop es exactamente lo mismo. Véanlo acá. Pop es extraer de la pila. ¿Qué significa eso? Que de esta pila que está acá vamos a extraer un elemento. Primero se crea un elemento que es el que se va a extraer, pero de manera temporal, ¿ok? Se verifica que la pila no esté vacía, ya se lo había dicho. Si la pila está vacía, pues también hay un mensaje de underflow, no hay desbordamiento, pero la pila está vacía, no puedo sacar nada de lo que está vacío. Luego mando un mensaje de error y saco. En caso de que esto no ocurra, es que al menos hay un elemento en la pila que se puede extraer. Si hay un elemento en la pila que se puede extraer, lo que se hace es decirle el temp, que es una variable temporal que ya yo creé, va a ser igual a, recuerden que se extrae lo que está en el tope de la pila, no se puede extraer lo que está aquí en el medio, solo lo que está en el tope. Si lo que hace es decir, bien, temp va a ser igual a la pila en el array lineal, pero me vas a devolver lo que está en el tope. Quiere decir que el elemento que está acá lo vas a poner en esta variable y vas a decrementar el tope para abajo. ¿Ok? Se decrementa el tope con un valor. ¿Qué significa eso? No pasa nada. El 5 este que está aquí sigue en esta posición. Pero al yo hacer una desreferencia del tope del 5 y llevarlo al 4, es como si aquí no hubiera nada. Cuando voy a insertar nuevamente este valor que está aquí, se sobreescribe, incremento el tope y a ese efecto es como un borrado. O sea, no se borra, pero es como un borrado. ¿Ven? Eso es lo que hace este código fuente que está acá. ¿Ya lo vieron? No me han dicho nada, no hay duda. Bueno, podemos pasar a la siguiente. Sí, puedo borrarlo.
y pasar a la siguiente página, a la 5. Incluso al código fuente de la 5, no a este dibujito. Que ellos querían ver el código y luego explicar el código. Bueno, miren, aquí vamos a explicar las mismas ideas, pero en este caso para una lista ya no formada con punteros, digo, con arreglos lineales. No entendiste la última parte, me refieres a la de extraer. Específicamente, ¿qué parte? ¿A la del push o a la del pop? Me imagino que sea la del pop porque fue donde me apretó, donde me apuré. Bueno, mira, te lo voy a explicar, los dos métodos te los voy a explicar en esta diapositiva que estamos viendo, ¿ok? Para hacerlo más rápido, porque ya nos queda media hora y todavía falta un poco como ver. Aunque está lloviendo, ¿no? Bueno, veamos. En este caso, ya aquí estamos haciendo una estructura siguiendo arreglo. Ya esto es más complicado. El pop, otra vez, sí, te lo voy a explicar lo que te lo voy a explicar en esta parte. Porque como es lo mismo, vas a ver que es la misma idea, te lo voy a explicar, lo vas a entender perfectamente bien, verás. ¿Ok? Si no se cumple, hay que volver a darle para atrás porque la niña no entendió una parte. Llévalo hasta el pop delante de él. A ver, aquí está. Te lo voy a explicar. Mira, lo primero que tenemos que hacer cuando estés insertando, lo primerito es verificar que la pila tenga al menos un elemento para sacar. Recuerda que esa pila se puede ver de esta manera, ¿ok? Esto que está aquí es el botón, el fondo, y tiene que haber al menos un elemento aquí que esté apuntado por el top. En este caso el top es igual a 1, por ejemplo, para yo poder sacar un elemento de la pila. Si no tengo nada en la pila, no puedo sacar nada y esa función pop devuelve un error, ¿verdad? Bien, ¿cómo funciona esto? Te digo, primero creamos una variable temporal que se llama temp. Esta variable temporal es para obtener el valor, ¿ok? Preguntas, ¿la pila está vacía? ¿Esta pila, tú crees que está vacía? No está vacía. ¿Por qué no está vacía? Porque la condición para que esté vacía es que top sea igual a 0. Si top es igual a 0, la pila está vacía. Pero si top es diferente de 0, la pila no está vacía. Al menos tiene un elemento. Y es lo que estoy verificando acá. Yo no puedo sacar nada de la pila si la pila está vacía. La pila tiene que tener al menos un elemento para poder sacarla. Y es lo que hago aquí. Primero pregunto, ¿la pila está vacía? De nuevo, ¿qué pila es la que está vacía? Bueno, esta pila que está apuntada aquí como un arreglo. Si está vacía y esto es true, se cumple esta condición. ¿Y qué es lo que hace? Manda un mensaje. Mira, papu, tienes un problema ahí. La pila está vacía y como está vacía no puedo sacar nada. Mandas ese mensaje de error y sales del programa. O le das el tratamiento que tú quieras. En este caso, se sale del programa. Pero en caso de que esto no se cumpla, quiere decir que la pila al menos tiene un elemento que es este caso que te estoy pintando acá. ¿Y qué es lo que tú haces? Que dices, temp, que es una variable temporal, va a ser igual a mi estructura pila, ¿ok? Pero dentro de mi estructura pila, ¿qué campo? El campo ArrayStack, que ya les dije que es un arreglo lineal que se estuvo creando. Y de ese ArrayStack vas a sacar el elemento que está apuntado en el top. Si te fijas en la forma en que se creó la estructura pila, recuerda que era una estructura y vas a tener un arreglo lineal aquí, que es justamente el que estamos hablando, un índice que es el tope y un valor que es el que tú lees, escribes, un valor temporal aquí, que va a ser como si vas a sacarlo, lo vas a poner aquí, y si vas a escribir, lo vas a poner aquí, cosas así, ¿ok? De esa manera, lo que le dices es, en temp, que es una variable temporal, repito, que creé acá, lo que vas a hacer es decir, de mi estructura pila, dame la lista del arreglo lineal, y del arreglo lineal, dame el elemento que esté apuntado por tope. Quiere decir que lo que vas a hacer gráficamente es sacar este primer elemento. Una vez que lo sacaste, lo vas a guardar en el temp, y luego vas a decrementar el tope de la pila. En el ejemplo que estoy pintando, el tope estaba en 1. En ese caso, el valor que estaba aquí, imagínate que en esa posición estuviera guardado el valor 9. ¿Ok? Tú dijiste, temp es igual a 9. Pero en realidad, lo que estaba guardándose en ese arreglo sigue siendo 9, no se ha modificado. ¿Ok? Entonces rebajas el tope. El tope no va a ser 0, va a ser 1. Digo, no va a ser 1, va a ser 0. ¿Ok? El 9 sigue guardado en la posición 1, pero el índice que marca tope está puesto en 0. ¿Qué significa eso? Que la pila está vacía. La próxima vez, bueno, el valor temp se devuelve fuera de, bueno, de que no le damos, y así se hace un pop de la pila. La próxima vez que tú vayas a guardar algo en la pila, lo primero que tú vas a preguntar es que si la pila está vacía. Digo, si la pila está llena, te va a decir, mira, la pila está llena. Bien, como la pila está llena, tú vas a guardar, digamos que el elemento 5, en este caso vas a guardar el 5. Pero ¿dónde es que lo vas a guardar? Lo vas a guardar en el valor que esté indicado por top. Y en ese caso, que ya habíamos visto antes, top se había quedado con 0 porque habíamos incluido el valor que estaba ahí. Entonces,
lo que va a hacer es escribir el 5 en la posición esta que está apuntada por top, que sería el bot debajo de la pila. Y el 9 se va a sobreescribir por el 5. ¿Ok? ¿Eso quedó claro? En realidad, la escritura se hace siempre apuntando por top. Top es un índice que indica dónde se va a escribir. Y si tú lo pones hasta abajo, 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 la pila está vacía, aunque tenga valores, da igual. La pila está vacía porque top es el que indica y el que más jerarquía tiene para indicar si la pila está vacía o no. ¿Ok? Bien, eso es para hacer listas de pila con listas lineales, con arreglos lineales. Ahora sí podemos pasar a la siguiente página. Sí, a la página 5 por favor. Bueno, y aquí vamos a ver las mismas operaciones, pero en este caso lo vamos a ver con arreglos lineales. ¿Ok? Con arreglos lineales, con listas enlazadas y cosas así, que es un poquito más complicado de entender, pero el funcionamiento es el mismo. ¿Ok? Recuerden, la única forma que ustedes tienen de ver esto no es leyéndose el código, es copiando ese código fuente, poniéndolo en el editor e ir viendo el editor línea a línea para ver cómo funciona. ¿Ok? Esa es la forma en que esto se puede resolver. Pero bueno, vamos a intentar voy a intentar darle una explicación teniendo en cuenta lo que ya entendimos de antes. Debe ser más sencillo entender esto. Y si tienen dudas y algo no queda claro, por favor váyanlo indicando para irlo tocando. Porque si se van a ir en duda, la semana que viene en el próximo tema no debemos volver lo mismo. A ver, para ir respondiendo un poco a las preguntas. Me dijo Víctor que si una pila simple siempre tiene que tener un tamaño máximo. Sí, lo vas a ver ahora. Las pilas que se implementan con arreglos lineales tienen que tener un tamaño máximo. Lo vamos a ver ahora. Me dijo Ana que no entendí la última parte, se la expliqué. Si no se cumple el if, también te lo expliqué. Y Alejandro puso una carita. Bueno, vamos a ver. Ahora, en este caso, lo que tenemos es una lista de punteros donde cada puntero es una estructura. Vean, que van a tener igualmente el dato, que ese dato es esto que tenemos, y tenemos un apuntador al siguiente nodo. Pero es que el siguiente nodo, esto es una estructura, ¿verdad? Pero es que el siguiente nodo es justamente una cosa como esta, o sea, hablando programativamente es la misma cosa, es lo mismo, la misma estructura, ¿ves? Por eso es que en ese caso el siguiente nodo es de tipo estructura nodo. ¿Okay? Es un puntero a una estructura tipo nodo. Quiere decir que estoy replicando esta cosa muchas veces en una construcción como esta. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es la idea de cómo replicar. Antes, en la versión anterior, íbamos a tener una estructura que estaba formada por una lista lineal, un arreglo lineal. Aquí lo único que necesitamos entender, y esto puede resultar abstracto, pero créanme, es así, lo único que yo necesito entender en una lista es saber mi posición y quién está delante y quién está detrás mío. ¿Ok? No me hace falta saber quién está 20 puntos más adelante ni 20 puntos más atrás. Lo que me hace falta saber solamente es quién soy yo o en qué posición estoy yo y quién me sigue a mí. Y es lo que estamos viendo acá. ¿Quién soy yo y quién es mi siguiente? ¿Ok? ¿Quedó claro eso? Bueno, espero que sí. Vamos a seguir viendo. Ahora, como estamos hablando de arreglos y cosas así, el primer método es reservar el espacio de memoria para la pila. Y eso es un arreglo de nodos. Un arreglo de estas estructuras que están acá. Nuevamente, la forma que tienen de ver eso es agarrar el código fuente pegarlo en un editor e ir viendo línea por línea para ver cómo se hacen las cosas y de qué forma funcionan. No, esta no es doblemente ligada. Esta es, fíjate que solamente tiene un enlace al siguiente. Para ser doblemente ligada, tiene que tener un struct por el lado de acá, node y una apuntadora previo. ¿Ok? Si tuviera un apuntador previo, aquí tienes el enlace al siguiente, que sería este que estoy dibujando acá. ¿Ok? Si fuera doblemente enlazada, tuviera un enlace al anterior, que es lo que estoy pintando del lado de acá. Esta no lo tiene, por tanto, esta estructura es simple, es simplemente enlazada. Conozco solamente mi posición y conozco al que me sigue. No me hace falta conocer más nada. Bueno, nuevamente tenemos acá las instrucciones que ya hemos visto. El push, que lo que hace es escribir en esta estructura, en esta lista, en esta pila, se va a guardar este dato que está acá. ¿Ok? El pop, que lo que hace es extraer de esta pila lo que se encuentra en el tope. El método empty stack, que verifica si está vacía y tiene que haber un full por acá. Ah, no, mentira. ¿Por qué no hay un full?
¿Por qué no hay un full? Porque en este caso, como estamos hablando con punteros, son cosas dinámicas y estructuras dinámicas, la memoria de la computadora tiene 4 GB y llenar 4 GB de cositas de estas, se las trae. Porque no estamos hablando ni de una ni de dos, estamos hablando de millones y millones y millones de estructuras como esta. Por eso es que no tiene sentido hablar de full, porque es muy poco probable que se llene. Aunque para ser estrictos, sí debería haber un full. O sea, sí debería haber un máximo, como antes. Pero ¿cuál es el máximo? Bueno, 4 GB de memoria, 8 GB de memoria, 16 GB, yo no sé cuál puede ser el full. Pero bueno, pensemos en este caso que como es dinámico y la memoria de la computadora es muy grande, nunca se va a llenar. Es muy poco probable que se llene con los problemas que estamos usando. Nuevamente, si vamos a trabajar con problemas más importantes, con cosas más complejas, ¿ok? Si por ejemplo, no sé, se me ocurre la lista de una pila para darle prioridades o qué sé yo qué, a todas las ventas que se hacen en Amazon, se puede imaginar que Amazon en un día vende muchísimas cosas, sí habría que considerar el full en este caso porque sí se puede llenar la memoria. Pero un ejemplito de escuela, cosas así como que estamos viendo, no es necesario, ¿ok? Es por eso que no hay un método full, sin embargo, sí hay un método empty. Ahora, en este caso, el tope de la pila no va a ser un número, no va a ser una posición, sino que va a ser un nodo. Bien, ¿cómo se ve eso? Se lo trataré de dibujar aquí para ver si lo logran ver. ¿Ok? En ese caso, la pila se va a seguir representando de la misma manera. Ajá. Cuando yo inserto un elemento, lo metí por acá, vamos a ponerlo de rojo. Inserto un elemento y se guarda en esta posición. ¿Ok? El tope ya no va a ser 1. En ese caso, el tope va a ser todo el elemento insertado. Este es el tope. ¿Ok? Y eso es lo que se hace de esta manera. Cuando él pide el tope de la pila, lo que le va a devolver es el elemento que está en esta posición apuntado por el tope. ¿Entendieron eso? Bueno, a continuación se muestra un ejemplo desde la creación de la pila y sus principales operaciones. De esta manera es que se crea la pila. ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Pues nada, está diciendo la pila que yo estoy iniciando va a ser nula. ¿Qué significa eso? Que no va a tener ningún elemento, va a estar vacía. Me preocupa el silencio que están teniendo. Por favor, interactúen. Si tienen dudas, escríbanme. Si tienen alguna pregunta, háganme para podérselo, díganmela para poderlo explicar y poderles decir, ¿ok? Bien. El método empty, que es este que está aquí abajo, lo que hace es justamente allí es vaciar la pila. Quiere decir que la va a limpiar. Aquí en este caso debería estar incluido el método isEmpty. Y está para verificar que la pila esté vacía. Porque este método lo que hace es decir, todos los elementos que estén en la pila, pues bórralo. Sencillamente bórralo y deja la pila vacía. ¿Okay? Ahora vamos a ver cómo se hace el push y el pop. Y para esto es necesario crear un nodo y asignarlo a una parte de memoria, además de también actualizar el valor tope de la pila. Por favor, ¿podemos ir a la siguiente página o subirlo un poquito? Un poquito más. Bueno, sí, yo creo que ya. Ahí está bien, ahí está bien. ¿Ok? Vean. Lo primero que vamos a hacer para crear un elemento y guardar una pila es, primero, crear un nodo. ¿Ok? Se crea un espacio de memoria para ese nodo. Una vez que esté el nodo creado, entonces se le define el tamaño de memoria que va a ocupar y se le da una pequeña, una posición en la memoria. Exactamente. Cuando tú dices que la pila está null, lo que hace es iniciar el todo en cero. Es como si nunca existió. O no, mentira. Lo que hace es eliminar el contenido, pues la estructura se queda. No es como un punto delete, un punto free, o hacerlo de un free a eso, ¿ok? No. Stack igual null lo que hace es hacer la pila nula. Quiere decir que los valores que van a estar guardados en la pila se van a eliminar, se van a hacer nulos. ¿Ok? Entonces, bueno, las preguntas si me las van saliendo las voy respondiendo mientras sigo explicando esto.
Una vez que ya está creado el nodo, ese nodo se creó, lo que hizo fue reservarse en memoria un pedazo para ese nodo que está ahí. Una vez que se hace eso, se le dice, bueno, el elemento que va a contener, recuerden que el elemento es el dato, va a ser igual al elemento que recibe el método push, que va a ser de tipo dataType. Pero es que recordamos que esto, dataType, iba a ser entero, lo vimos antes. Entonces estamos guardando un entero en un nodo. En el método de crear pila, direcciona a doble espacio. No. En el método de crear pila lo que se hace es reservar la memoria para la pila. ¿Ok? Entonces, bueno, Viviana dijo ok, pero no dijo nada más. Entonces, bueno, vean, aquí lo que se hace es guardar el elemento que se recibió por acá en la parte elemento del nuevo nodo creado. Quiere decir que lo que vino acá se almacenó aquí. Y decimos, creamos entonces el nuevo nodo. Recuerden que esto que está aquí es un puntero a una estructura igualita a la que ya teníamos. Lo que pasa es que como es el primer elemento, el siguiente del primero va a ser null. No va a tener nada. Y esto no va a apuntar a nadie. Entonces, lo que se hace es crear un nuevo elemento, un next, y ese next se iguala a stack, que es un puntero vacío. Es un puntero, o sea, es un tipo de dato que sencillamente está empty, no tiene nadie. Está en null, ¿ok? ¿Entendieron esa idea? Fíjense, creo un elemento, primero creo un nodo, le digo, nodo vamos a crearlo con estas condiciones que están aquí, con esta cantidad de memoria, ¿ok? Vamos a reservar para este puntero esta cantidad de memoria que estoy marcando acá, ¿ok? Y luego decimos, la parte del elemento, pues la vamos a igualar, la vamos a hacer con el número que entramos, pero el siguiente, ¿quién va a ser? El siguiente va a ser un apuntador a un nodo que se va a encontrar vacío, que todavía no tiene datos, está en vacío. Por tanto, lo que se hizo fue nuevamente crear el dato, ponerle el elemento y apuntar al siguiente, que sería vacío. ¿Ok? De esa manera se insertó un elemento en la pila. Pero, de esa forma, bueno, habría que actualizar entonces el tope de la pila. ¿Para qué? Para cuando se vaya a insertar, decir, saber que el tope se encuentra acá, y entonces se le asignaría un valor a este elemento que está aquí, y el siguiente, pues sería la misma historia, un nulo. ¿Ok? A ver, stack igual new. ¿Por qué paréntesis? A ver, stack igual new. ¿Y dónde está? Bueno, después escribí Más abajo, el último. Sí, déjame borrarlo porque bueno. Stack igual new. Buena pregunta. Bueno, aquí, créanme, está creando un nodo vacío. Está haciendo un nodo vacío en esta instrucción. Ahora, ¿por qué motivo lo hace así? Habría que ver en el compilador si funciona. No entendí bien dónde se ve en el código que el nuevo elemento será nulo. A ver, vean esto, vean esto. Se está creando un nodo, un next. Vean esto. Primero creamos un nodo que se llama new, ¿ok? Ese nodo que se llama new, le decimos new.elemento es igual al elemento que se entró, ¿ok? Vamos a borrar acá. El elemento que se va a asignar al nodo actual, vean que hicimos esta cajita que está aquí, el valor que está aquí, pues es este que está aquí, y esto se hace en esta instrucción. Pero el siguiente de next, que va a ser esto que está aquí, a quien va a apuntar ahí, es igual a un puntero que se está llamando stack. Pero ese puntero no está definido, no tiene asignada zona de memoria, no está creado, no es nada. Eso se hace aquí. Y lo que se hace es crear un espacio para el siguiente elemento, pero al tú no decirle, a ver, no, esto es falso. Sí, exactamente. Lo que se hace aquí es lo siguiente. El next, este que está acá, bueno, ya una vez que se creó esto, el next va a ser igual a un puntero hacia el stack. ¿Qué significa eso? Que el puntero que está apuntando acá, el siguiente de él, va a ser la lista que ya supuestamente tendría, y de esa manera
la lista, la estoy guardando, y este nodo que está aquí se está insertando entonces en la lista. No sé si me hice entender, está un poquito complejo, no sé si me habré hecho entender. Miren, yo que les recomiendo, agarren ese código, pongan en el compilador y vean línea a línea para que lo puedan entender mejor. Todavía nos queda la siguiente mitad. Ok, vamos a avanzar un poco, porque no nos va a dar tiempo. Bueno, de esa manera se insertó un elemento en la pila. Vean que para hacerlo rápido, es lo mismo que se hizo antes, caballero. Lo primero que hacemos es crear el nodo que vamos a insertar nuevo. Después que creamos el nodo nuevo, lo siguiente que hacemos es asignarle el valor al nodo que... O sea, el valor que se va a entrar se le asigna al nodo que se creó. Y esto que está aquí, lo que hace es crear el apuntador a la siguiente. Exactamente, en ese ejemplo faltó comprobar si la pila está vacía, pero fíjate, como estamos hablando de que estamos haciendo un push que es metiendo en la pila, no es necesario verificar que la pila está vacía. En todo caso es verificar que la pila está llena, y como estamos asumiendo una cantidad de memoria súper grande, no había que verificar que la pila tampoco estuviera llena. ¿Ok? Vamos a ver ahora el método para extraer elementos de la pila, el método pop. Vaya, voy a bajar un poquito. Allí. Bueno, aquí dice que se puede extraer un elemento de la pila sin hacerle pop a dicho elemento. También se puede mostrar el caso de hacer pop. ¿Qué significa eso? Vamos a extraer un elemento de la pila, pero no vamos a hacer pop. Pop devuelve el elemento y lo borra. En este caso lo vamos a extraer, pero no lo vamos a borrar. Sería el método top, ese que está allí. ¿Ya? No sé quién es, pero sí, 5. Bueno, pues vamos a entonces a continuar con esto para ver si nos apuramos un poquito, que ya se acaba el tiempo y todavía nos queda mucho por ver. Habíamos visto cómo insertar un elemento en la pila. Ahora vamos a ver cómo sacar un elemento de la pila. ¿No está escrito? Bueno, para sacar un elemento de la pila se utiliza el método pop, nuevamente la misma filosofía. Primero verificar que la pila tiene elemento. Exactamente, Ana, así mismo es. La pila está vacía o no, piénsalo de manera genérica y se va a agregar lo que ya estaba. Lo que si la pila en un inicio tenía valores, cuando yo hago el truco ese de agarrar la pila y ponerla como next, todo lo que está en la pila lo pongo como next del nodo que estoy entrando y después digo, bueno, la pila va a ser ahora la que el nodo actual con todo su enlace. Y Alejandro dice, y cuando la pila llega al tope es cuando se procede al vaciado. No, cuando la pila llega al tope, está al tope. Tú vacías la pila cuando te dé la gana. Recuerda que tú entras valores en la pila y lo sacas a medida que te vayan haciendo falta. ¿Ok? Tú puedes ir insertando, se llenó la pila, no puedes insertar más, ocurre un error. Y entonces ahí puedes ir sacando, puedes ir insertando y sacando a medida que te vaya haciendo falta. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí en el método pop, para sacar elementos de la pila. Vamos a esperar a que nos pongan aquí el dibujito para grabar. Ándale, ya está. Entonces mira, bueno, miren, para sacar un elemento de la pila, ¿se fue? Es que no está calentado. No está calibrado. Ay, no jodas, otra vez nuevamente. Bueno, hay que calibrar esta cosa, un momento. Aquí le pasamos la pila, que es a la cual se le quiere sacar un elemento. ¿Ok? Lo primero que se hace es crear un data type temporal, que recuerden que data type es el elemento como tal, el número que tenemos guardado en la pila. ¿Ok? Y creamos un nodo temporal llamado while. Primero se verifica que la pila no esté vacía, porque si está vacía no se puede sacar nada. En caso de que esté vacía, se manda el mensaje de error de que la pila está vacía. Si no está vacía, entonces se dice, bueno, el nodo temporal que ya hemos creado, que ni siquiera es un nodo, es un tipo de un data type, que es de tipo entero. Recuerden que data type estaba definido como entero, ¿ok? Va a ser igual a lo que está en la pila, elemento. Recuerden que esto es una estructura que tenía un element y un next. Entonces le estamos pidiendo el tipo de dato, el número que está guardado ahí, ¿ok? Luego, una vez que se tiene eso, se dice, bien, n va a ser igual a stack, n va a ser igual a la pila. Esto es n, esto es la pila, entonces n va a ser igual a la pila.
y stack va a ser igual a la pila con el siguiente. Lo que hizo fue, esto es un poquito complicado de entender porque ahí lo que está haciendo es moviendo valores de una variable a otra. Cuando se lo explique lo van a entender, pero piénsenlo de esta forma. Miren, vamos a borrarlo para volverlo a explicar, que esto sí tiene importancia. Piensen en esto. Tenemos una pila que se llama stack, que es esto que está aquí. ¿Ok? Esa es mi pila. Lo que yo digo es, bueno, tú me vas a dar de stack el elemento que sería el numerito que está guardado acá y lo voy a guardar en n, ¿ok? Después yo digo, mentira, lo voy a guardar en ten, ¿ok? Después yo digo, n va a ser igual a todo esto. Quiere decir que la pila entera va a ser igual a n. Pero después yo digo, mi pila va a ser igual a mi pila, punto, el siguiente. ¿Qué es lo que dije? Bueno, la pila esta que está aquí, o esta zona de memoria, se va a llenar con este valor que está aquí, pero a partir del siguiente. De esta forma se eliminó el primer elemento de la pila y se guardó todo lo que había, pero a partir del siguiente. ¿Lo entendieron? Luego se libera la memoria para el siguiente y se devuelve el nodo o el elemento que yo estaba solicitando. ¿Se entendió esa parte? Ahí lo que hice fue como jugar con el cuento del vaso que cuando tiene agua, que para poderlo pasar por acá, lo que hago es, bueno, en fin, moverlo para allá y después pasarlo para acá. Es la misma historia, ¿verdad? Bueno, conociendo eso, es todo lo que tienen que saber de pila. Ok, ya hemos visto todo lo que se tiene que saber de pila. Ahora vamos a ver la teoría de la cola y ya conociendo la teoría y conociendo esta parte de la programación, pues ya no tiene mucho sentido, no va a ser muy difícil hablar de la cola. ¿Puedes minimizar? No, minimízalo tú, déjalo para la pantalla. ¿Y cómo se pone lo del dibujito? Ah, vale, eso mismo. Bueno, a ver, ya hablamos de las, digamos que se va reduciendo, exactamente, se va reduciendo, Ana, lo que va haciendo es eso, se va reduciendo. ¿Ok? Ahora, bueno, una pila, una cola. ¿Qué cosa es una cola? Sencillo, una cola es una fila, lo que hemos visto toda la vida cuando llegamos al cine. Llegamos al cine, nos vamos formando, y en este caso, si antes la pila, si antes en una pila, lo que entraba se llenaba, y lo que volvía a entrar se volvía a llenar, y lo que volvía a entrar se volvía a llenar, el orden de salida era siempre de esta manera. En la pila, en la cola, es diferente. En la cola, vamos a verlo así. En la cola, el que llega se pone acá y cuando va a salir, este sale. El que llega se pone por acá y cuando este sale, este se mueve para acá. Es la típica fila del cine. ¿Ok? Bien, teniendo en mente que es la típica fila del cine, ya eso no implica mayor complicación. Hay formas de hacer colas, de hacer filas, perdón, sí, colas en este caso, que son, bueno, ya vieron eso, ¿verdad? Simple. En ese caso, las implementaciones de las pilas, de las colas, se hacen mediante estructuras circulares. ¿Qué significa una estructura circular? Una estructura circular sería algo como esto que les voy a dibujar acá. Imagínense que tenemos un arreglo, ¿ok? Donde en este arreglo, nuevamente, vamos a tener una estructura de tipo dato, coma, siguiente, sería esto que está aquí. El siguiente de este va a ser el elemento que está acá, el siguiente de este va a ser el elemento que está acá, y así, de forma tal que el siguiente de este que está aquí va a ser este, y el siguiente de este va a ser el primero que habíamos hablado. De esa manera se crea una cola circular. ¿Qué ventajas tiene la cola circular? Que no permite que haya espacios vacíos, que siempre se van a ocupar todos los espacios y que es muy fácil de mantener. En este punto, lo único que hay que saber es dónde empieza la cola, que se establece mediante una variable que va a apuntar aquí al inicio de la cola y otra variable que va a apuntar al fin de la cola, que sería esta que está aquí. Ese es el caso de una cola que está llena. Si la cola estuviera vacía, el inicio estaría apuntando acá, pero el fin estuviera apuntando acá. Si la cola tuviera elementos, bueno, pues el fin
estuviera quizás apuntando aquí. De esa manera, lo único que tenemos que saber es dónde está el fin para incrementarle a su siguiente el valor que queremos. Y de esa manera estamos insertando valores en la cola. Pero si queremos sacar un valor de la cola, lo único que tenemos que hacer es preguntar dónde está el inicio. Y cuando querramos sacar este elemento que está aquí, lo queremos sacar de la cola, lo único que tenemos que hacer es el número que está acá, sacarlo y mover el puntero del inicio hacia la siguiente posición, y de esa manera hicimos la exclusión de la cola. Es por eso que es muy conveniente y muy útil utilizar las colas circulares. ¿Cuál sería lista doblemente ligada en la estructura cola circular? Bien, vean esto. En este sentido, en este dibujo que les he puesto acá, la cola se va a ir moviendo en este sentido. ¿Qué significa? Que si voy a insertar un valor nuevo, actualizo el fin de la cola, lo pongo para acá. Y si quiero eliminar un valor nuevo, lo que hago es moverlo para acá. De esa forma, el movimiento es así. Si tenemos una fila o una cola doblemente enlazada, aquí ya estamos afectando el concepto de cola. ¿Por qué? Porque la idea es que insertemos por el fin y extraigamos por el inicio. Si tenemos una lista doblemente enlazada, el movimiento puede ser en este sentido, pero también pudiera ser en este sentido. Y entonces ya pudiéramos insertar tanto por el fin como por el inicio, como insertar en el inicio y en el fin. Esta estructura se utiliza cuando estamos estableciendo colas de prioridades. Piensen que tenemos un elemento y lo está acá, ¿verdad? Ahora llega otro que tiene una prioridad muy urgente y en vez de insertarlo aquí, lo que hacemos es que lo insertamos aquí delante y corremos los punteros. ¿Ok? Y de esa manera se hacen las colas con prioridad. Son cosas que, bueno, más avanzadas que deberíamos... Bueno, a ver si me alcanza el tiempo para explicarlo, pero lo voy un poco jodido. Bueno, de esa manera es que funciona la cola. Ya hemos visto la teoría de cómo funciona la cola, ¿ok? Vamos a ver ahora un ejemplito de código muy rápido de cómo funciona esto. ¿Puedes ponerme el PowerPoint, el papel? El PDF. Y llévamelo hasta la página 8. No, mentira, hasta la página 9, hasta la página 9. Bien, en este caso no voy a explicarles cómo funciona la lista con arreglos lineales porque es más importante entender este código que el de arreglos lineales. El de arreglos lineales es la misma historia, lo que este código es más importante entenderlo, ¿ok? Bueno, primero, vean nuevamente la estructura que define la pila, la cola, perdón, que sería esto que estamos viendo acá. El dato que vamos a guardar y el puntero al siguiente elemento, ¿ok? Y tenemos la estructura nodo aquí creado. Y además tenemos otra estructura que es la cola como tal, que tiene el apuntador al inicio y el apuntador al final que les estuve explicando. En este caso vean que el apuntador al inicio es un nodo y vean también que el apuntador al final es un nodo. Tenemos el método crear la cola, tenemos el método insertar en la cola, que lo que hace es buscar dónde se encuentra el real para poner un valor a continuación, incrementar y actualizar este nodo. Y tenemos el elemento de la función de incrementar de la cola, que lo que hace es buscar dónde está el inicial, sacarlo y también actualizar el puntero ese que está ahí. Tenemos el método front, que lo que hace es devolvernos el elemento que se encuentra en la parte de abajo de la cola, el primer elemento de la cola, y el método vaciar cola, ¿ok? Y a continuación vamos a ver algunas de las funciones que se están definiendo. Por favor, ¿podemos poner este código? Bájale un poquito. Ándale, ahí está. Bien, ¿qué es lo que hacemos con este elemento? Bueno, primero que todo, lo que se hace es crear la cola. Nuevamente estamos asumiendo de que son, en este caso, estructuras muy grandes que nunca va a tener un fin, o sea que van a caber todos los elementos ahí. ¿Qué es lo que se hace? Se define que la cola, punto, el primero, va a ser igual a la cola, punto al final, es igual a null. ¿Qué significa eso? Que mi cola circular, el inicio está apuntando al mismo momento que al final y los dos están apuntando a null. En ese momento se crea una cola vacía, ¿ok? Luego tenemos un método que se llama crear nodo. En este caso se crea un nodo n, a n se le reserva la cantidad de memoria que se desea
se le inserta el elemento que va a contener el nodo, el número que se va a guardar en el nodo, y además de eso se dice que el next, el siguiente, va a ser nulo. De esa manera se crea un nodo. Esto es aparte. La idea es que primero creemos un nodo y luego lo metamos en la cola. ¿Ok? De esa manera se creó un nodo. Este método que está aquí lo que hace es vaciar la cola. ¿Cómo dice? Bien, perfecto. El primer elemento de la cola es igual a nulo. La cola está vacía. ¿Ok? Y tenemos el método encolar, que este es muy importante y lo vamos a analizar ahora. ¿Ok? ¿Cómo llevamos el método de encolar? Ahí está. Bien, el método de encolar, ¿qué es lo que hace? Vamos a meter en esta cola, se va a guardar el elemento, en esta cola que está aquí, se va a guardar el elemento este que está acá. ¿Cómo? Bueno, se crea un nodo A, se le reserva nuevamente, se llama método crear nodo, que ya lo habíamos visto antes, con este elemento que está aquí, y pregunta, si la cola está vacía, entonces es que se puede insertar un elemento. ¿De qué forma? Bueno, primero se verifica que la cola esté vacía, y si la cola está vacía, le digo, bueno, el primer elemento de la cola va a ser el elemento A. Lo inserté en el elemento A. Si la cola no está vacía, lo que voy a hacer es lo siguiente. Por supuesto, si la cola está vacía, el primero es el que yo voy a insertar. Ahora, si la cola tiene elementos, lo voy a poner al final. ¿Qué es lo que hago? Decir, bueno, dime de mi cola al elemento final, y del elemento final el siguiente va a ser igual a mi elemento que yo acabo de insertar. Y nuevamente ahí estoy diciendo, asignándole el elemento a la cola, y después digo cola punto final es igual a, para actualizar en ese caso el top, el rear y el front en este caso. Y así se inserta un elemento en la cola. Ven que esto es más simple, pero es más, me parece que es más sencillo que el de las pilas. Vamos a ver. Y para extraer un elemento de la cola es justamente lo mismo que ya hemos visto con las pilas, ¿ok? Primero vamos a sacar un elemento de la cola. ¿Qué hacemos? Perfecto. Vamos a crear una DLT que es de tipo data, que es justamente el dato que está almacenado. Y preguntamos, si la cola no está vacía, quiere decir que tiene elementos, entonces bueno, creamos un nodo n, le decimos que n va a ser igual a la cola punto el primero, n va a ser igual al elemento, recuerden que se mete al final y se saca al principio, o lo que es lo mismo, se inserta por el rear y se extrae por el front, y en este caso decimos que n es igual al front. El primer elemento de la cola va a ser igual a n, ¿ok? Después que el primer elemento de la cola sea igual a n, lo que decimos es temp, que es el número que queremos, es igual al primer elemento, punto, elemento, el número que queremos, ¿ok? Y después decimos en este caso, la cola, primero, el primer valor de mi cola va a ser igual a mi cola, punto primero, pero el siguiente. De esa manera ya nos saltamos el primer elemento de la cola y caímos en el segundo. Y le decimos que el primero ya no va a ser el primero, sino el que le sigue. En este caso sería el que viene después. No sé si lo logran entender. Y bueno, en caso de que la cola esté vacía, un mensaje de error diciendo overflow. Esto lo voy a dibujar ahora más claro con un diagramita. ¿Puedes minimizar acá? Sí. No, abajo tú. Para ponerme a dibujar, dibujo. Ah, en blanco. Sí, blanco, para ponerme a dibujar un diagrama. Un esquema para ver si ya termino. Ok, vamos a ver cómo se hace eso, lo de las inserciones y las eliminaciones en este momento. Bien, tenemos la cola, véanlo así. Vamos a ver varias posiciones. En ese caso, el top, vamos a dibujarlo en rojo. El top está aquí, digo, el front sería este, como la cola está vacía, ese sería el front, y también sería el rear. El rear, al final, estarían apuntando los dos a la misma posición. ¿Ok? Bien. Se va a insertar, supongan, el elemento 6. ¿Qué es lo que se hace? Primero se llama un método createNode. El método createNode agarra el 6 y construye un nodo donde el valor va a ser 6 y el apuntador al siguiente va a ser nulo. ¿Ok? Bien. De esa manera se pregunta, ¿la cola está vacía? Sí, sí está vacía porque en este momento está vacía. Bueno, como está vacía, este elemento que está aquí se va a insertar justo en el front de la cola. Y en ese caso, el top de la cola se queda apuntando ahí mismo porque no se ha insertado ningún otro elemento. ¿Ok? Pero el siguiente de este, ¿quién fue? Nulo. Cuando venga otro elemento, digamos que en este caso el 9, ¿ok? Nuevamente se crea un nodo que va a ser el 9, cuyo next está en nulo. Y se pregunta, ¿la cola está vacía?
No, no está vacía. Bien, si no está vacía, dame el final de la cola. Y el final de la cola es justamente lo que hay almacenado aquí. Él toma el final de la cola. Cuando toma el final de la cola, dice bien, el final de la cola, el next va a ser igual al nuevo nodo que yo creé. En este caso, al 9. Y de esa manera, el front estaría apuntándose aquí y el real estaría apuntándose de este lado. Si se quiere insertar un nuevo elemento, se pregunta, ¿la cola está vacía? No, no está vacía. Bien, dame el top, dame el real, el final, dame el 9. Ok, ¿quién es el 9? Bien, crea un nuevo nodo, en este caso sería 10. Perfecto. El nuevo nodo lo vas a poner en el next del real, y aquí tendrías el 10, y entonces actualizas nuevamente el real. Si tú vas a extraer, si se va a extraer un elemento de la cola, lo que haces es lo siguiente: ¿la cola está vacía? No, no está vacía. Ah, bueno. Entonces el front, que es este que está aquí, lo único que se hace es decir, bien, el front va a ser el apuntador al front, va a ser el siguiente. Tan sencillo como eso, el siguiente. Y se borra el apuntador al antiguo. Y de esa manera, véanlo ahí. Los valores se pueden ir quedando, no pasa nada con que los valores se vayan quedando. A medida que la nueva pila, la nueva cola, se vaya actualizando, este indicador del final es el que dice qué es lo que se va a almacenar. Supongamos aquí tenemos el 7, porque se quedó viejo allí, y el apuntador está apuntando al 10. Cuando se vaya a insertar el 11, lo que hace es preguntar dónde está el vacío. El último es este. Bien, en el siguiente escribe el 11 y lo va a sobreescribir. ¿Ok? Y de esa manera es que se insertan y se eliminan elementos en las colas. Con listas ligadas. Con arreglos es la misma historia. ¿Ok? Bien, esto que está aquí se utiliza cuando se van a hacer para evaluar balanceos de las expresiones. Por ejemplo, queremos evaluar si la expresión 6 más 5 por 9 más 3 está bien balanceada. En ese caso hay que empezar a poner en una pila los paréntesis. Cada vez que te encuentres un paréntesis abierto, lo guardas en la pila. Cuando te encuentras un paréntesis abierto, lo guardas en la pila. Cuando te encuentras un paréntesis abierto, lo guardas en la pila. Cuando te encuentras un paréntesis cerrado, lo sacas de la pila. Cuando te encuentras otro paréntesis cerrado, lo sacas de la pila. Y cuando te encuentres otro, lo sacas de la pila. Al final, si está bien balanceada la expresión, tienes que quedarte con la pila vacía. Si por alguna casualidad se puso otro paréntesis más aquí, te va a quedar un paréntesis de este lado. Y si se puso uno más del lado de acá, la pila se va a acabar en este momento y este paréntesis que está aquí o va a ocurrir una extracción de lo que supuestamente está acá y va a ocurrir un error de overflow o de underflow. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? Bueno, y en sentido general, eso ha sido todo el contenido que hemos visto en el día de hoy. Espero que con el código que les expliqué, más o menos les haya quedado un poco más claro que lo de la vez anterior y que puedan entender este tema y que les ayude a entender el tema siguiente. Ya estamos súper pasados de tiempo. Así que por lo pronto las preguntas que puedan ir quedando las vamos a ir respondiendo en el foro. Pónganlas en el foro y en el foro las vamos respondiendo, ¿ok? Así que ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco su presencia, nos vemos la semana que viene.